Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y la fe invisible que se ve. La fe es una realidad profunda del alma, un don invisible que Dios concede a quienes ha llamado y que transforma radicalmente la manera en que vemos a Dios, su palabra y a Jesucristo. No es simplemente una emoción o un pensamiento positivo, sino una certeza interna que impulsa al creyente a confiar, esperar y actuar conforme a lo que no se ve, pero que es más real que lo visible. Aunque la fe nace en lo más íntimo del corazón, no permanece oculta. Su fruto se manifiesta en palabras y hechos que revelan una convicción firme. La fe lleva al alma a buscar respuesta a sus necesidades espirituales, a clamar por salvación y a correr hacia Cristo, aún entre dificultades. Así, lo invisible se hace visible en la vida transformada del creyente. Jesús, en los evangelios, se maravilla de esta fe que se ve en acciones concretas, como cuando alguien rompe un techo para acercarse a él, o simplemente toca su manto con esperanza viva. Esta fe, aunque invisible en su esencia, no puede esconderse cuando está viva, porque actúa, habla y se mueve hacia Jesús. Hablemos sobre cómo la fe es una acción invisible del alma. La fe es invisible en su origen o procedencia. La fe es un don espiritual de Dios que capacita individualmente a una persona para creer, para confiar, de forma independiente de otros. La fe es una convicción interior de certeza profunda sobre Dios y su palabra. Dice Hebreos 11:1, es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es un don de Dios, otorgado por su gracia, otorgado a sus escogidos. Tito 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es, por tanto, un don de la poderosa gracia de Dios, que aplica su palabra al corazón para llevarle a creer en Jesucristo. Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Colosenses 1:4-6. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Todos estos nos hablan de la fe como una realidad en la persona a través de la acción, de la obra, de la palabra de Dios. La palabra de Dios produce fe en el creyente. Produce fe a su vez en la palabra. Ella produce fe, confianza en la propia palabra. El poder de la palabra de Dios lleva a una persona a creer no en cualquier cosa, sino en esa misma palabra. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús por la palabra verdadera del Evangelio.
La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, la fe es una acción personal, intransferible, del alma o corazón, que une a las personas en unas mismas convicciones y actuaciones consecuentes. Nadie puede creer por otra persona, o la fe de otra persona no le vale a uno. Cada persona debe creer para experimentar los beneficios de la fe. La fe que te sirve a ti es la fe que tengas tú mismo. Esa es la fe que te sirve a ti. Estos hombres de los que nos habla el texto oyeron las palabras de Jesús, vieron sus obras y creyeron en él. Marcos 2, 1 al 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Se juntaron muchos y les predicaba la palabra. Estas personas que creyeron en Jesús, que tenían fe en Jesús, eran personas que oían la palabra de Dios por boca de Jesús. Nadie puede creer, nadie puede tener fe si la palabra de Dios no ha sido previamente oída, porque es la palabra la que produce fe, confianza en la palabra. Estos hombres tenían la misma actitud interior de fe y se unieron en torno a Jesús. Dice Lucas 5:18 que sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre. Unos hombres traían en un lecho a un hombre ante Jesús. Todos tenían fe, todos estaban unidos por la fe. Marcos 2:2. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían. Y estos hombres pensaron en Jesús. Pensaron en Jesús como la única solución a la abundante necesidad que tenía el paralítico. Marcos 2:3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro hombres, cada uno con fe, unidos por la fe, unidos también con el paralítico, que también tenía fe. Todos aquellos hombres, los cuatro que cargaban al paralítico y el propio paralítico, todos tenían fe. Fe en Jesús. Fe en Jesús. Fe en la palabra de Jesús. La fe siempre es en Jesús, en la palabra de Dios. Y la fe que es invisible en su origen, en su manifestación interna dentro del corazón, produce una inquietud. Aquel que tiene fe, aquel que experimenta el don de la fe, muestra antes de cualquier cosa externa, muestra una inquietud, una disposición interna a entender su propia necesidad, la necesidad de otros, a procurar una solución al problema temporal o eterno que padece él u otros. Nos dice el texto que estos hombres buscaron sanidad. Esto de buscar sanidad implica una inquietud previa, una disposición previa. Lucas 5:18.
unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Y esta actitud interior previa les movió. La fe primeramente es algo interior, pero termina siendo algo exterior. El sentimiento e inquietud interior termina expresándose, mostrándose. La fe verdadera no puede permanecer oculta, escondida. Empieza siendo un sentimiento interior, una inquietud interior, pero ese sentimiento, esa inquietud necesita, busca, procura expresarse. Aquellos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. La fe mira a Cristo. La fe busca a Cristo, con esperanza de encontrar en Él la salud temporal y la salvación eterna. En Cristo, el que tiene fe busca satisfacer cuanto necesita para el ahora de la vida y sobre todo para el más allá, para el después de la muerte. Todos los que creyeron en Jesús, en aquel grupo de 5 hombres, los 4 portadores del lecho y el que estaba en el lecho, el paralítico, todos los que creyeron en Jesús entendían, creían, estaban convencidos de que Jesús podía cubrir la necesidad que tenían. Lucas 5:18. Y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. La fe procura, la fe busca, la fe se expresa. El sentimiento interior que produce la fe debe buscar una salida exterior. La fe no puede quedarse dentro del que la tiene. Quien tiene fe acude a Cristo. Quien de verdad tiene fe busca a Cristo. Busca presentarse a Cristo. La fe llevó a aquellos hombres a Cristo, Jesús, como el único y suficiente Salvador y Sanador. Buscaron a Cristo y solo a Cristo. No pensaron en ningún intermediario. Uno de los engaños satánicos más grandes que encontramos en algunos sectores del cristianismo es hacer creer que si tenemos alguna necesidad de Jesús, podemos acudir a intermediarios, pedirle a alguien para que este alguien después le pida a Jesús que nos ayude. Pero esto es un engaño de Satanás, un engaño. Satanás quiere desviar el objetivo de la fe. El objetivo de la fe es Jesús y solo Jesús. Nada más. Aquellos hombres trajeron al paralítico ante Jesús y le bajaron por el techo, le bajaron con su lecho, le pusieron en medio de Jesús, le pusieron delante de Jesús. No hablaron con alguien que estuviera en la puerta, con uno de los apóstoles, no hablaron con Pedro, no hablaron con Andrés, con Jacobo. Mira, si no te importa, dile a tu maestro
que sane nuestro amigo. No hablaron con María. Esto es lo que nos dirían algunos hoy. Habla con este, con aquel, para que a su vez este o aquel hable con Jesús. Los famosos intermediarios que el cristianismo falso propone para que la gente no vaya a Cristo, para que la gente no ponga su fe en Cristo, sino en el intermediario. Esto es lo que busca Satanás, que la fe quede en el intermediario. Pero la fe verdadera, la fe invisible que se produce primeramente en el corazón por obra y gracia del Espíritu Santo, por obra de la palabra de Dios, esa fe invisible que produce inquietudes y sentimientos internos, se muestra y se ve a través de los hechos. La fe es invisible, pero los hechos hacen visible a la fe. La fe se ve por los hechos, porque la fe necesita expresarse por la boca y por la conducta. La fe se expresa por la convicción, por la certidumbre de aquel que ha visto y oído de sí. Marcos 2, 1 al 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Primera de Juan 1, 1 y 3. Los que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. La fe se expresa por la boca. La fe busca a Jesús y se expresa por la boca, evidentemente. Quien cree, dice, yo he creído, yo he creído. O dice, creo. Quien tiene fe, con su boca, testifica de esa fe que tiene. Pero la fe verdadera no se queda con los brazos cruzados. La fe verdadera necesita y busca obrar. Lucas 5, 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Aquellos hombres necesitaban poner al paralítico delante de Jesús. Y lo hicieron. Lo hicieron. No se quedó en una mera intención. Lo hicieron. Mateo 9, 20 al 21. Una mujer enferma se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Otro ejemplo de cómo la fe se expresa. Esta mujer también deseó encontrarse con Jesús y se encontró con Jesús. Procuró encontrarse con él y se encontró con Jesús. Quiso tocar su manto y tocó su manto. La fe verdadera no queda meramente en palabras, sino que también se expresa en obras. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras no salvan, pero las obras expresan la realidad de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la fe se expresa por medio de las obras. Santiago 2, 14 y 17.
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe, si no tiene obras, muerta en sí misma. La fe, que es algo interior, se ve por las obras, que es algo exterior. La fe verdadera, la fe verdadera se muestra, se manifiesta, se hace visible. Y para ello vence a todos los obstáculos, a todos los obstáculos. La fe verdadera vence todos los obstáculos que estorban alcanzar el objetivo de visibilizar el interior del corazón. No podemos conocer el corazón de las personas. No podemos conocer si alguien tiene fe en su corazón, pero podemos conocer que hay fe en su corazón si hay fe en su vida, en sus obras. Lucas 5:19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. El que cree, actúa. El que cree, hace. El que cree, obra. El que cree, se esfuerza. Sube al techo. Hace un agujero en el techo. Baja al paralítico. Lo pone delante de Jesús. El que cree, actúa. La fe visibiliza por las obras aquello que en el corazón es invisible para los demás. Pero por las obras, la fe invisible se hace visible. Primera Tesalonicenses 1:2-4. Damos gracias a Dios acordándonos de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Conocemos vuestra elección. Podemos conocer quién es hijo de Dios por su fe, pero por la fe en su aspecto exterior, por la fe que se ve, por la fe de las obras, por la fe de las acciones. La fe busca y encuentra la sanidad y la salvación de Dios en Cristo. Aquel hombre encontró la salvación. La salvación es por gracia, como hemos dicho antes, por medio de la fe. Lucas 5:20-21. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La fe invisible se puede ver, puede hacerse visible. Aquel hombre tenía fe y por eso Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Jesús pudo ver su fe por sus obras y por eso le perdonó sus pecados. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Salvación es un don, un regalo de Dios que se recibe por medio de la fe. Por tanto, aquel hombre encontró la salvación en Jesús y también encontró la sanidad. Y con ella, con la sanidad, la independencia y la integración social que necesitaba. El hombre vivía marginado, vivía en un lecho, no podía tener una relación normal, social, con sus amigos, con sus seres queridos. Lucas 5:22-24. Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o decir: levántate y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús demostró también a los fariseos que así como la fe invisible se muestra por las obras, también el poder de Dios se muestra por las obras. Que Jesús es el Mesías y que ese título, ese privilegio de ser el Mesías, Él lo mostraba por sus obras. Que si tenía poder para sanar, también tenía poder para perdonar pecados. En definitiva, lo invisible se hace visible por las obras. Todo fue evidente aquel día. Todo lo sucedido maravilló a los presentes. El hombre fue sanado, fue hecho un ser independiente y autónomo, que transportó su lecho y se trasladó por sí solo a su casa. Lucas 5, 25 al 26. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Dios concedió el don de la fe a aquellos hombres, un don que les llevó a confiar, a creer, a sentir, a tener inquietudes que terminaron expresándose en obras, en conductas de fe, en conductas que ponían en evidencia lo que había en su corazón. La fe es algo invisible en su origen, que se hace visible por las obras. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del tema Jesús y la fe invisible que se ve, y hemos dicho que la fe es una acción invisible del alma. La fe es invisible como don espiritual de Dios que capacita individualmente para creer con convicción interior, de certeza sobre Dios, sobre su palabra, sobre Jesucristo. Pero esta fe interior, personal, individual, une a las personas en unas mismas convicciones y actuaciones consecuentes. La fe es invisible en su manifestación interna, en el corazón, produciendo una inquietud y una disposición a entender la necesidad propia de Jesús y a procurar una solución al problema temporal o eterno, también buscando en Jesús la salvación o la salud. Y hemos visto que la fe invisible se muestra y se ve a través de los hechos. La fe se ve cuando se expresa por la boca y por la conducta, con la seguridad y firmeza de aquel que ha visto y oído de sí mismo al Señor, por lo cual procura ir a Él, venciendo todo tipo de obstáculos si es necesario. La fe busca y encuentra la sanidad y la salvación de Dios en Cristo, que Él ofrece por gracia, por medio de la fe, siendo tan evidente y real la posesión de una o ambas, que muchos se maravillarán al ver su obra en nosotros. Dice 1 Tesalonicenses 1, 2 al 4 y 8, damos gracias a Dios por todos vosotros, en nuestras oraciones,
acordándonos de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Que Dios nos ayude a creer en todas y cada una de estas cosas y a tener una fe invisible en su origen, pero que se hace visible diariamente en nuestras obras. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos ser genuinos, queremos tener esta fe genuina que parte de dentro hacia afuera, que se origina en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, pero que se expresa con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes de verdad, que lo que no se ve porque es interior pueda verse por nuestras obras. Ayúdanos, Señor, a tener esta fe genuina. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a seguir creyendo en ella, a seguir estudiándola cada vez que tenemos esa oportunidad que tú nos ofreces y que seamos dignos de ser llamados hijos tuyos. Siempre. Gracias una vez más por todo lo que nos das, por todo lo que recibimos de ti. Te seguimos pidiendo por lo que se están recuperando de operaciones, de tratamientos, por los que están esperando en ti. Gracias, Señor. Bendito sea. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.